Hablaremos hoy acerca de un tema muy conflictivo, que es la diferenciación que el ser humano hace entre bien y mal. En el programa anterior dijimos que nuestra sombra contiene todo aquello que el ser humano consideró malo, por lo que la sombra tiene que ser mala. Así, parece justificado y hasta ético el hecho de combatir y desterrar la sombra donde quiera que se manifieste. Pero sucede que esta lógica aparente no advierte que la eliminación del mal no funciona. Al hablar de la polaridad, habíamos llegado a la conclusión que bien y mal son dos aspectos de una misma unidad y por lo tanto interdependientes para su existencia. El bien depende del mal y el mal del bien. Quien alimenta el bien inconscientemente alimenta también el mal. Tal vez a primera vista esto resulte ilógico, pero analicémoslo en detalle. En nuestra cultura, la actitud hacia el bien y el mal está fuertemente determinada por el cristianismo o por los dogmas de la teología cristiana. Incluso en los medios donde se creen libres de vínculos religiosos. Veamos un relato de la Biblia y luego algunos de otras religiones. En el segundo libro de la creación, Adán es depositado en el Edén, un enorme jardín donde hay dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Viendo a Adán de una forma metafísica, podemos decir que es una criatura andrógina. Es el ser humano total que todavía no está sometido a la polaridad, todavía no está dividido, es uno con todo. Posee un estado de conciencia que se describe con la imagen del paraíso. No obstante, si bien Adán todavía posee una conciencia unitaria, el tema de la polaridad ya está planteado en la forma de los dos árboles mencionados. En realidad, el tema de la división está presente desde el principio en la historia de la creación, ya que primero se habla solo de polarizaciones, luz-tinieblas, día-noche, tierra-agua, etc. Únicamente del ser humano se nos dice que fue creado como hombre y mujer, es decir, andrógino, en el sentido espiritual. Y sucede que Adán concibe el deseo de proyectar hacia el exterior y dar forma independiente a una parte de su ser. Cae en un sueño que podría interpretarse como una pérdida de conciencia, y de su costilla origina a Eva. En hebreo, costilla se dice selá, que significa costado, que es de la familia de la palabra sel, que significa sombra. El individuo completo y sano es dividido en dos aspectos diferenciables, hombre y mujer, pero esta división aún no alcanza a la conciencia. Permanecen aún en el paraíso. Pero la división de las formas hace que la serpiente convenza a la mujer de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que al hacerlo tenga discernimiento. Así, Adán y Eva abren los ojos a la polaridad y pueden distinguir bien y mal, hombre y mujer. Con ello, pierden su unidad, su conciencia cósmica, y obtienen la polaridad, es decir, el discernimiento. Por esto es que el relato dice que abandonan el paraíso. Abandonan la unidad para precipitarse en el mundo polar.
El pecado original es el separarse de la unidad. Ser pecador es sinónimo de ser polar, y todos lo hemos heredado. Esto nos lleva a pensar que el pecado nada tiene que ver con el comportamiento concreto del ser humano. Esto es muy importante, ya que la Iglesia ha deformado el concepto de pecado e inculcado en el ser humano la idea de que pecar es obrar el mal y que obrando bien se evita el pecado. Pero el pecado no es un polo de la polaridad, sino la polaridad en sí. Por lo tanto, el pecado no es evitable. El concepto teológico del pecado fue fatídico para la historia del cristianismo, pues hizo que sus fieles, en el afán de no pecar y huir del mal, reprimieran algunos sectores calificados de malos, creando así una sombra muy fuerte. Esto llevó a la Inquisición, caza de brujas y genocidio. También se hizo entrar a Dios en la polaridad, creándose el diablo. Pero esto es un error, pues Dios es la unidad que reúne en sí todas las posibilidades sin distinción. Si Dios es la unidad, el diablo es la polaridad. Jesús, refiriéndose al diablo, lo llama el príncipe de este mundo. La verdadera religión nunca ha querido convertir este mundo en un paraíso, sino que enseña la forma de salir del mundo para entrar a la unidad. Debemos acostumbrarnos a asociar conceptos como pecado, culpa y diablo a la polaridad. Es importante que el ser humano aprenda a vivir con su culpa, de lo contrario se engaña a sí mismo. Si anhelamos la unidad, es imposible renegar de una mitad de la realidad. Por eso es tan difícil el camino de la salvación, porque tenemos que pasar por la culpa. En los evangelios observamos que los fariseos representan la opinión de la Iglesia de que el ser humano puede salvar su alma observando los preceptos y evitando el mal. Pero Jesús los desmiente diciendo: el que de vosotros se halle limpio de pecado, que tire la primera piedra. Existe un texto titulado Prevención contra las buenas obras del maestro Zen Yang Tzu, que dice: el que hace el bien no lo hace por la gloria, pero la gloria es su consecuencia. La gloria no tiene nada que ver con la ganancia, pero reporta ganancia. La ganancia no tiene nada que ver con la lucha, pero la lucha va con ella. Por lo tanto, el justo se guarda de hacer el bien. Es un gran reto cuestionar el principio de hacer el bien y evitar el mal. Pero la cultura cristiana ha malinterpretado el pecado, lo cual llevó a una escala de valores que nos condiciona muchísimo y tal vez no lo queramos reconocer. Otras religiones no tienen las mismas dificultades con este problema. En la trilogía de las divinidades hindúes, Brahma, Vishnu y Shiva, corresponde a Shiva el papel destructor, a Brahma el de constructor y a Vishnu el de preservador. De Buda se cuenta que cierta vez un joven acudió a él suplicando que lo aceptara como discípulo. Entonces Buda le preguntó: ¿has robado alguna vez? El joven respondió: nunca.
Buda dijo entonces: pues ve a robar, y cuando hayas aprendido, vuelve. Es necesario pasar por la polaridad para ejercitar nuestro discernimiento, pero no debemos quedarnos atascados en su antagonismo, sino utilizar su tensión como impulso y energía en nuestra búsqueda de la unidad. El ser humano es pecador, es culpable, pero es muy importante aceptar dicha culpa sin dejarse agobiar por ella. La culpa del ser humano es de índole metafísica y no se origina en sus actos. La necesidad de tener que decidirse y actuar es la manifestación física de su culpa. La aceptación de la culpa libera del temor a la culpabilidad. El miedo es encogimiento y represión, actitud que impide la necesaria apertura y expansión. Para alcanzar la unidad hay que hacer algo más que huir y cerrar los ojos, queriendo escapar del pecado por las buenas obras. Este objetivo nos exige que cada vez más conscientemente veamos la polaridad en todo, sin miedo, que reconozcamos la conflictividad del ser para poder unificar los opuestos que hay en nosotros. No se nos manda evitar, sino redimir asumiendo. Para ello, es necesario cuestionar una y otra vez la rigidez de nuestros sistemas de valoración, reconociendo que, a fin de cuentas, el secreto del mal reside en que en realidad no existe. Hemos dicho que por encima de toda polaridad está la unidad, que llamamos Dios o la luz. En un principio, la luz era la unidad. Aparte de la luz no había nada, o la luz no hubiera sido el todo. La oscuridad no aparece sino con el paso a la polaridad, cuyo fin es única y exclusivamente el de hacer reconocible la luz. Las tinieblas son producto artificial de la polaridad para hacer visible la luz en el plano de la conciencia polar. Es decir, la oscuridad sirve a la luz. Si desaparece la polaridad, desaparece también la oscuridad, ya que no tiene existencia propia. Esto se puede demostrar en nuestro plano físico. Si tenemos una habitación llena de luz y en el exterior reina la oscuridad, por más que abramos puertas y ventanas para que entre la oscuridad, esto no sucederá jamás. Si por el contrario, tenemos una habitación en completa oscuridad y en el exterior hay luz, al abrir puertas y ventanas, la oscuridad se desvanecerá. La luz existe, la oscuridad no. Así, el mal es un producto artificial de nuestra conciencia polar y es el medio para capturar el bien. La sombra es la zona que no está iluminada por la luz del conocimiento y por lo tanto permanece oscura y desconocida. Pero esos aspectos oscuros solo aparecen malos y amenazadores mientras están en la oscuridad. La simple contemplación del contenido de la sombra lleva luz a las tinieblas. La contemplación es la fórmula mágica para adquirir conocimiento de uno mismo. Lleva luz a la oscuridad. El supremo objetivo del ser humano consiste en contemplarlo todo y reconocer que bien está como está.
mientras el individuo se sienta molesto por algo, mientras considere que algo necesita ser cambiado, no habrá alcanzado el conocimiento de sí mismo, la iluminación. Tenemos que aprender a contemplar las cosas y los hechos de este mundo, sin que nuestro ego nos sugiera de inmediato un sentimiento de aprobación o repulsa. Tenemos que aprender a contemplar con el espíritu sereno los múltiples juegos de Maya. Cada valoración que hacemos nos ata al mundo de las formas. Mientras tengamos preferencias, no podremos ser redimidos del dolor y seguiremos siendo pecadores, enfermos. Y subsistirá también nuestro deseo de un mundo mejor y el afán de cambiar el mundo. El ser humano sigue engañado por un espejismo. Cree en la imperfección del mundo y no se da cuenta que solo su mirada es imperfecta y le impide ver la totalidad. Por lo tanto, debemos aprender a reconocernos a nosotros mismos en todo, buscar el punto intermedio entre los polos y desde él verlos vibrar, sin un sí o un no apasionados, sin identificación. Esta actitud no debe confundirse con la indiferencia, que es una mezcla de desinterés e inhibición. Ellos creen que es mejor no entrar en el conflicto, que huyendo se puede llegar a ese mundo total. Pero hay que reconocer lo conflictivo, que siempre se elegirá mal, pero siempre con un esfuerzo de no quedarse inmovilizado en dichas decisiones. Los opuestos no se unifican solos. Debemos asumirlos activamente. El renunciamiento al mundo y el ascetismo son las reacciones menos adecuadas para alcanzar este objetivo. Al contrario, se necesita valor para afrontar conscientemente y con audacia los desafíos de la vida. Los mandamientos, las leyes y la moral no conducen al ser humano al objetivo de la perfección. Los mandamientos y prohibiciones externos están justificados hasta que el ser humano despierta al conocimiento y puede asumir su responsabilidad. La ley más íntima de cada individuo es unificarse con todo lo que es. El instrumento de unificación de los opuestos se llama amor. El principio del amor es abrirse y recibir algo que hasta entonces estaba afuera. El amor busca la unidad. El amor quiere unir, no separar. Convierte el tú y el yo en tú. El amor quiere ser uno. Si el amor selecciona, no es verdadero amor, porque el amor no separa y la selección separa. El amor no quiere poseer, sino inundar. Dios no reparte su amor proporcionalmente. No hace distinciones entre bueno y malo. El amor no tiene fronteras. El amor no conoce obstáculos. El amor transforma. El gran Maestro Jesús sabía esto y lo deja claro cuando, sufriendo desde su cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él sabía que un asesino es un santo en potencia y que solo lo diferencia el azar de un destino. Su espíritu poseía la comprensión de la polaridad y la heterogeneidad de destinos que debemos cumplir los seres humanos para alcanzar a comprender las verdades espirituales. Él pedía clemencia para sus verdugos,
porque, sabiendo el porqué, perdona porque comprende. Su luz interior se tradujo en mayor comprensión, y quien más comprende es quien más y mejor ama.